Hola chicos y chicas de séptimo básico. Hoy en este video vamos a dar las indicaciones para realizar la guía 7, ya que el reporte límite para realizar esta guía va a ser el viernes 17 de julio. Vamos a continuar en esta guía con el tema de potencia de base 10, solamente que ahora vamos a trabajar algo así como una aplicación que se llama notación científica, ¿ya? Para esta guía el reporte, que en este caso es el tercero, consiste en fotos de los ejercicios que van a estar en esta guía, en la hoja 2 y las páginas 39 y 40 del libro, ¿ya? Primero voy a explicar la notación científica. ¿Qué es la notación científica? Como aquí dice en este párrafo, que para evitar complicaciones y equivocaciones al expresar grandes cantidades, surge la notación científica, ¿ya? Grandes o pequeñas cantidades, ¿ya? La notación científica permite escribir en forma simple números muy grandes o muy pequeños. Consiste en expresar un número como el producto entre un número mayor o igual que 1 y menor que 10 y una potencia de base 10. Es decir, como vemos acá a la derecha, nosotros tenemos una multiplicación, como está ahí en medio, de un número que va a estar entre 1 y 9, ¿ya? Es decir, esta parte va, como voy a explicar después, tiene que consistir de una parte entera y una parte decimal, o puede ser solo una parte entera, ¿ya? Y esto va a estar multiplicado por una potencia de base 10, ¿ya? Donde tiene una base, ¿cierto? Y un exponente. El exponente puede ser positivo o negativo. Ya sabemos del video anterior de que si el exponente es negativo, el número final, es decir, lo que tenemos acá a la izquierda, va a ser muy pequeño. Y si el exponente de esta potencia es positivo, vamos a tener un número muy grande, ¿ya? Y bueno, este contenido se utiliza principalmente en áreas como física y química, ¿ya? Como aplicaciones. Ahora, para explicar este tema solo debemos entender dos cosas, ¿ya? Cómo vamos a expresar un número en notación decimal a notación científica, es decir, un número cualquiera, que puede ser muy grande o muy pequeño, como este que está aquí. Y el otro tema es expresar un número en notación científica a notación decimal, ¿ya? Entonces para ello, acá vamos a expresar un número en notación decimal a notación científica, ¿ya? Nosotros tenemos este número muy grande, como lo vemos aquí, ¿ya? Y simplemente vamos a tener dos pasos para convertirlo a notación científica. El paso 1 dice: mueve la coma hacia la izquierda hasta obtener un número entre 1 y 9, ambos inclusive, el cual se multiplicará por una potencia de base 10, ¿ya? Es decir, tengo que lograr algo que está acá al final, ¿ya? Y para ello yo voy a simular que tengo la coma acá al final del número, ¿ya? Es decir, simulamos por ejemplo que yo tengo una coma de otro color acá. Simulamos que tengo una coma aquí, ya que está de color verde, y tenemos que moverlo hasta la coma se mueve hasta la derecha del primer número, ya. El primer número aquí es 4, ¿ya? Y yo cuento los espacios que hay desde acá al final hasta donde yo voy a colocar esa coma, es decir, aquí. Cuento esos espacios y me doy cuenta que hay 14 espacios en este número, ¿ya? ¿De qué manera estaría incorrecta? Por ejemplo, de que yo quisiera colocar la coma acá y que lo transformara en un número 42, algo, ¿ya? Eso es erróneo. ¿Por qué? Porque lo importante para esto es que yo cumpla con esta condición. Siempre tiene que estar el numerito antes de la coma entre 1 y 9. No puede ser una combinación entre ellos. Es decir, no puede ser 10, no puede ser 12, no puede ser 34, no puede ser, ¿ya? No puede ser ese número. Tiene que cumplir de que la parte entera de este decimal, es decir, lo que va a estar acá al final, tiene que ser sí o sí un solo número, ¿ya? Entonces, por eso que yo voy a contar los espacios desde el final hasta la derecha del primer número, ¿ya? Y para eso nos fijamos de que hay 14 espacios. ¿Qué me va a indicar este 14? Me va a indicar el exponente que va a estar elevado a la potencia de base 10, ¿ya? Ese numerito nunca cambia, ¿ya? Siempre va a ser un 10, por eso que hablamos de potencia de base 10. Pero el exponente es el importante, el que va a cambiar, ¿ya? Entonces esos espacios me los va a indicar acá el exponente. 14 espacios, ¿cierto? Lo que yo acabo de hacer va a ser mi exponente 14. Y después simplemente, como dice el paso 2, cuenta el número de lugares que moviste la coma hacia la izquierda
ese número corresponderá al exponente de la potencia base 10. ¿Ya? Y simplemente el numerito que va a ir a la izquierda de esta multiplicación va a ser el mismo número que yo extraiga de aquí, simplemente sin los ceros. Y eso es todo. ¿Ya? Es decir, yo extrayendo el decimal en este caso sería 4,27 y lo ubico acá. Y eso sería todo. Es decir, este número que es muy grande, ¿cierto? Lo vamos a transformar a un decimal multiplicado por una potencia de base 10, ¿ya? Y me va a resultar esto que está aquí, ¿ya? Y eso es todo. Ahora, por ejemplo, con un ejercicio como este, ya. Entonces, ¿yo qué debo realizar aquí? Lo primero es contar cuántos espacios hay desde el final hasta yo colocar la coma aquí, siempre después del primer número que tenga, ¿ya? Entonces yo ubico aquí. Ahí, coloco mi coma aquí, ¿cierto? Y yo cuento cuántos espacios hay del final hasta mi coma. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ya sé que en mi número que yo tengo que expresar al final, siempre esto se va a repetir. Va a ser un número multiplicado por 10 elevado a algo. Ahora ese elevado a algo yo lo voy a extraer de lo que acabo de hacer. Los espacios que cuento. ¿Cuánto había contado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces el exponente va a ser 8. Y ahora, ¿qué numerito va a ir a la izquierda de esta multiplicación? Que va a ser mi número en notación científica. Va a ser, yo lo extraigo de todo lo que está aquí, excepto los ceros. Entonces sería acá 3,52 y listo. Tengo mi número transformado desde notación decimal, que es esto, que se llama notación decimal, a notación científica, que es lo de acá, ¿ya? 3,52 por 10 elevado a 8 y listo, ¿ya? Ejemplo de uno de estos ejercicios. Ahora, ¿qué vamos a lo siguiente? Lo contrario, expresar un número en notación decimal a notación científica, ¿ya? Yo tengo dos opciones: cuando mi exponente es negativo y cuando mi exponente es positivo, ¿ya? Ambos se trabaja de la misma manera, de contar los espacios, ¿ya? Entonces, vamos a analizar lo de exponente negativo. Dice, puesto que el exponente es menos 6, hacer el número más pequeño moviéndole, bueno, como yo les dije siempre, el exponente negativo me va a hacer el número más pequeño y el exponente positivo me va a hacer un número más grande. Por eso que habla aquí de hacer el número más pequeño, moviendo la coma decimal 6 lugares a la izquierda. ¿Por qué 6 lugares a la izquierda? Porque el exponente de la potencia de base 10 es 6, ¿ya? Entonces por eso vamos a mover hacia la izquierda. Si faltan dígitos, añade 0, ¿ya? Entonces tenemos que mi número es 1,234, que está acá, ¿ya? Solo esto de aquí. Entonces yo la coma debo moverlo 6 espacios hacia la izquierda. Y si es que me faltan números, completo con ceros. Por eso que complete aquí con 5 ceros. Y cuento los espacios: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y mi coma va a estar en teoría aquí, ¿ya? Pero como la coma no puede quedar al inicio de un número decimal, entonces yo tengo que añadir otros ceros. Por eso que se convierte de eso a lo que está acá abajo, ¿ya? Aquí a la derecha de la coma en este número tengo 5 ceros, que es lo que se cumple acá. 5 ceros, 5 ceros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo principal que tengo que tener cuidado aquí? Con contar, ¿ya? ¿Cuántos espacios va la coma? ¿Ya? Entonces, lo que se resume aquí, por lo tanto, que 1,234 por 10 elevado a menos 6 es lo mismo que 0,000001,234, ¿ya? Y en el caso de que la potencia de base 10 tenga un exponente positivo, se realiza lo mismo, pero hacia la derecha. Y si faltan dígitos, se añade ceros, como siempre. Entonces yo tengo el número 3,04, que está aquí, este de aquí, ¿cierto? Y esa coma yo tengo que moverla 5 espacios a la derecha. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5. Y el número resultante va a ser, en este caso, 304.000. ¿Ya? Entonces 3,04 por 10 elevado a 5 es lo mismo que 304.000. ¿Ya? Ahora quizás esto se clarifique más con algún ejemplo. El ejemplo va a ser este. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Anoto el mismo número acá abajo
2,4 y debo contar, en este caso, el exponente 10 espacios a la derecha. Entonces aquí esto puede ser mi borrador nomás, lo primero, después dejo el definitivo. Entonces voy a completar con muchos ceros, no importa que me pase, da igual. Ya, lo más probable es que me pase. ¿Ya? Entonces la coma yo la muevo 10 espacios, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, por ejemplo, estos ceros estaban de más. ¿Ya? Este va a ser mi borrador, como les dije, porque el resultado final yo lo voy a anotar acá abajo, que sería un 2, un 4, acompañado por ¿cuántos ceros? Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo anoto acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces coloco los puntos aquí. Cada 3 números es un punto desde derecha a izquierda. Ahí iría uno, aquí iría otro, aquí iría otro. Entonces esto sería 24.000 millones. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo que 24.000 millones. ¿Ya? Si se fijan aquí, esto es simplemente el esbozo, el borrador, ¿ya? Y después anoto mi resultado tal cual. La idea es que obviamente los ejercicios que hagan en sus libros, en los ejercicios de la guía, esté todo expresado, de todo, ¿ya? Así me dejan evidencia de todo lo que realizan. Y eso sería, ¿ya? Eso es todo lo que se va a trabajar en esta guía. Cómo transformar de un número en notación decimal a notación científica y al revés, un número en notación científica a notación decimal. Los ejercicios que deben hacer están aquí, ¿ya? Tienen 2 ítems. Un ítem es escribir en notación científica y 2 escribir en notación decimal. ¿Ya? Son ejercicios más de aplicación, si se pueden fijar, ¿ya? Que hablan sobre la distancia entre el Sol y Plutón. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. En Chile hay aproximadamente 17 millones de habitantes. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a hacer un ejemplo. Imaginemos que un país, por ejemplo, a ver, un país tiene 45 millones de habitantes. Y eso lo voy a transformar en notación científica. Pero ustedes se fijan, no tienen el número como tal, ya como lo vimos anteriormente en los ejemplos. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Si quieren tener una referencia, anotan el número. Entonces, 45 millones, ¿cómo lo anoto yo? De esta manera. ¿Ya? 45 millones. Entonces yo, para transformarlo a notación científica, recordamos. Analizamos el número, ¿cierto? Simulamos de que colocamos la coma aquí, después del primer número, ¿ya? Es decir, después del 4. Y ya sé que, por ejemplo, que el número que está a la izquierda de la multiplicación va a ser un 4,5. ¿Ya? Recuerden que son los números que no sean los ceros. ¿Ya? Tomo todos los números que no sean los ceros. Entonces va a ser 4,5 por una potencia de base 10 elevado a, y el exponente lo voy a extraer de cuánto espacio hay desde la coma hasta acá al final. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces el exponente va a ser 7. ¿Ya? Y así es como realizo estos ejercicios más de aplicación. Es decir, que 45 millones es lo mismo que 4,5 por 10 elevado a 7. ¿Ya? La importancia siempre en notación científica es que este número tiene que ser de esa manera. Es decir, de que va a ser un decimal o un número entero, pero de que siempre la parte entera, es decir, la que está a la izquierda de la coma, siempre va a ser un solo número. No puede ser más de un número. No puede ser, por ejemplo, esto, si yo anoto 45 por 10 elevado a 6, por ejemplo, eso está malo, ¿ya? Porque esto no es notación científica. O sea, si yo resuelvo este ejercicio, está bueno, ¿ya? Si yo lo realizo en la calculadora, pero no cumple con la definición de notación científica, es decir, no es un número en notación científica, ¿ya? Siempre tiene que cumplir con lo que le he repetido en todo este video, ¿ya? Así que eso, muchachos, cualquier duda, ustedes saben que me pueden contactar por todos los medios disponibles, y espero que haya quedado claro este video. Si se fijan, son 2 temas simplemente
O sea, es un tema grande y son 2 subdivisiones, ya, nada complejo. Espero que estén muy bien, que sea un buen trabajo para todos y todas, y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Chao, chao.